Bueno, bueno, antes de empezar con la reacción del centro germinal, hay que entender que van a haber diferentes tipos de antígenos, tanto T dependientes como T independientes. Los T dependientes van a tener origen proteico, los cuales van a estar relacionados con los linfocitos T colaboradores o linfocitos T CD4. Para la producción de anticuerpos vamos a mirar que es específicamente el perfil T foliculares. Van a existir diferentes cambios que van a aumentar la sobrevida a estas células, como por ejemplo la activación de la vía AKT. Hay que recordar que PIP2 agrega un grupo fosfato a PIP3, esto sintetiza un par de moléculas que se van a activar a AKT y esto va a ser la inactivación de moléculas antiapoptóticas, entonces las inactiva, y la activación de mTOR que va a inducir cambios metabólicos. En cuanto a la proliferación, también se va a dar aumentar el factor de transcripción MYT. Los linfocitos B son una célula presentadora de antígeno, va a reconocer epítopes y se van a aumentar o disminuir receptores de citoquinas según sea necesario. Se va a expresar además CCR7 que permite la migración de la célula. En cuanto a la migración del antígeno al folículo linfoide, va a depender del tamaño del mismo. Si el antígeno es pequeño, puede entrar por los conductos del sino subcapsular libres o a través de las uniones celulares. Y si es grande, va a ser a través de los macrófagos que van a capturar en membrana el antígeno en el sino subcapsular. Aquí vamos a hablar de todos los órganos linfoides, es decir, vaso, ganglios, nódulos. Los linfocitos B se van a almacenar tanto en los folículos linfoides primarios, donde están los vírgenes, como secundarios, en donde están los de memoria. Los linfocitos T, en cambio, para presentar al antígeno, necesitan de las APC por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Ellos le van a presentar el antígeno y bueno, vamos a hablar también de la formación del foco extrafolicular que va a permitir en consiguiente la reacción del centro germinal. Bueno, esto va a permitir generar una respuesta a antígenos proteicos. Los linfocitos B no necesitan presentación. Los linfocitos T reconoce antígenos lineales. Bueno, hay que reconocer dos epítopes, es decir, dos porcioncitas de un mismo antígeno, ya una parte conformacional y la otra parte lineal, conformacional por el linfocito B y lineal por el linfocito T. Pero las dos van a ser una respuesta específica para ese antígeno. Cuando el linfocito B reconoce o va a inducir ciertos cambios en los que tenemos reconocer, endocitar, procesar y presentar. Entonces, cuando estos cambios surgen, se va a aumentar la cantidad de CCR7 expresada. Como los ligandos están en paracorteza, esto hará que los linfocitos B tiendan a migrar a paracorteza y van a disminuir CXCR5 en los linfocitos B virgen. En cambio, en los linfocitos T es al revés. Se va a disminuir la expresión de CCR7 porque como ellos van a estar en paracorteza, van a migrar van a tender a migrar hacia los centros germinales porque van a empezar a expresar más CXCR5 que tiene su ligando en CXCL13, el cual está en los centros germinales. Hay que también tener en cuenta que el linfocito B va a expresar CD40, listo, y que el linfocito T va a expresar CD40 ligando.
esto va a ser importantísimo para que en ese momento de intercambio del uno para la paracorteza y el otro para el centro germinal se encuentren, y cuando se encuentren interactúen porque tienen el ligando CD40, tiene su ligando en el linfocito T, ¿no es cierto? Que es el CD40 ligando. Ahora sí, esto va a suceder en un lugar que se llama zona T, que se va a encontrar en donde se van a encontrar tanto linfocitos T como linfocitos B activados. Y se da por la interacción del linfocito de CD40 ligando por parte de los linfocitos T y CD40 por parte de los linfocitos B. Bueno, un chancuco, lo que yo les decía, CXCR5 va a interactuar con el ligando CXCL13 y BAF o BLIS va a aumentar la sobrevida. CCR7 tiene sus ligandos en CCL19 y CCL21. Los linfocitos tanto B como T van a producir C1PR1 o CD69, que es el receptor de C1P, ¿no es cierto? Los linfocitos B van a presentar el antígeno del linfocito T y va a generar cambios y la proliferación y diferenciación en el foco extrafolicular. Que recordar, foco extrafolicular es por fuera del folículo. Y se van a producir inicialmente unas células plasmáticas de vida corta que van a actuar de manera rápida. Por lo tanto, lo que van a expresar inicialmente es ante el primer anticuerpo que siempre se expresa, que es IgM, y unos pocos que no van a cambiar a células plasmáticas se van a devolver al folículo, pero ya interactuadas o ya ancladas con el linfocito T folicular, porque ellas ya están unidas por el ligando CD40 ligando, ¿no es cierto? Bueno, hay que entender que en ese momento IgM va a iniciar la respuesta efectora, aunque no es tan efectiva, se va a participar en la formación de complejos inmunos y proceso de opsonización. Bueno, habíamos hablado de que los linfocitos T van a expresar BSL6, pero este se va a transcribir en baja cantidad inicialmente. Esto va a pasar cuando se va a determinar el perfil del linfocito T a perfil T folicular. Pero es en este momento, en la interacción de ICOS con SLAM, que se aumenta la expresión de BSL6. Y ese BSL6, ese factor de transcripción, va a hacer que la célula permanezca ahí hasta que finalice la reacción del centro germinal. Entonces, esto va a permitir que también se secreten ciertas citoquinas, principalmente la interleuquina 21. Y bueno, como ya habíamos dicho, el BCL6 va a permitir que se finalice la reacción del centro germinal y se va a inhibir cuando se vaya a diferenciar a células plasmáticas. Es decir, que cuando ya se forma una célula plasmática, BCL6 se inhibe. Cuando ya interacciona con el linfocito T, el linfocito B expresa CCR5 de nuevo para que vuelvan al folículo, y ahí se da inicio a la reacción del centro germinal, porque ya están en centro germinal. Entonces, en este lugar van a surgir cambios como expansión clonal y mutación somática, que va a permitir la maduración de la afinidad y el cambio de isotipo.
En histología se maneja mucho lo que es zona oscura y zona clara, entonces es común que a los linfocitos B los llamen centroblastos y centroblastos para zona oscura, centrocitos para zona clara. En la zona oscura, proliferación y se da proliferación y expansión clonal. Aunque en inmuno ya no se utiliza estos dos términos. Hay que tener en cuenta que esta es la zona que rodea el centro germinal y que no ha reconocido ningún epítope. Esta de aquí, que es la zona oscura, es donde están los centroblastos que permiten la maduración de la afinidad, y aquí están los centrocitos. Bueno, la expansión clonar y proliferación están determinadas por este proceso de mitosis que ya conocemos, y se va a dar también la hipermutación somática. Hay que tener en cuenta que las células dendríticas dendríticas foliculares van a cumplir un papel importante en la expresión de opsoninas como CR1, CR2, CR3 y como el receptor Fc gamma, que es iba a expresar también este receptor porque la inmunoglobulina G es la única que tiene el papel opsonizante. Bueno, ¿qué es la hipermutación somática? Es la es decir, es la elevada mutación que se da en los dominios variables del anticuerpo, ¿ya? Por eso es hiper, porque son muy frecuentes en los dominios variables. Y pues mutación, pues porque son mutaciones muy frecuentes en los dominios variables. Entonces se van a cambiar en el sitio de reconocimiento y se va a cambiar los genes de los dominios variables, ¿ya? Entonces esto es la hipermutación somática. Inicialmente tenemos una constante de disociación amplia. Entre más baja sea, más afín es el antígeno. En la reacción del centro germinal también se va a dar la maduración de la afinidad. Entonces se va a hacer la selección del linfocito de alta afinidad y el BCR con afinidades variables tendrá que eliminar o tendrá que generar apoptosis a aquellos que no tengan esa alta afinidad. Entonces mire, en lo que está amarillito se mira como el linfocito B, al tener alta afinidad, pues puede generar todo su proceso. En cambio, los otros linfocitos B que no tienen alta afinidad al antígeno van a tender entrando en apoptosis. Es bien importante la interacción, vuelvo y digo, de CD40 ligando. Y el cambio de isotipo se va a dar en los dominios variables que están en el cromosoma 14 en el cromosoma y bueno, los genes que codifican esto están en el cromosoma 14. Y también van a haber cambios en los dominios constantes, que es el cambio de isotipo. Entonces aquí se va a mirar, van a haber dos enzimas que van a participar en el cambio de isotipo, que son la deaminasa inducida por activación y la glicosilasa, la AID y la UNC. Por eso es que cuando hay cambios, cuando hay alteraciones en estas dos enzimas, pueden generar inmunodeficiencia combinada, porque el paciente o el individuo lo que hace es poder producir inmunoglobulina M
pero como no puede hacer el cambio de isotipo, entonces no va a poder producir los otros tipos de inmunoglobulinas. Entonces, bueno, hay una citoquina que va a inducir el cambio de isotipo, que es el interferón. IFN, interferón está bien escrito. Es el interferón gamma. No se sabe. Ya. Dice que el cambio de isotipo a inmunoglobulina G está ligada a la producción de interferón gamma, pero en humanos no se sabe. En cambio, la interleuquina E está ligada a la producción de interleuquina 4. Eso es lo que estaba explicando la inmunodeficiencia combinada grave. Hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración en la cadena gamma común, vamos a ver una alteración en la producción de interleuquina 7 que tiene esa cadena, como interleuquina 15, y eso va a interferir en la producción de linfocitos T. Entonces, por eso se va a ver una deficiencia de linfocitos. También va a haber una mutación en el gen CD40 ligando, que es el mismo CD154, o en el gen CD140 que puede generar el síndrome del hiper-IgM, es decir, una IgM alta o una IgM normal, y que haya en los otros isotipos, es decir, en IgA, en IgE, en IgD, haya muy poquito o sea incluso nulo, ¿ya? Porque no hay cambio de isotipo. También van a haber deficiencias, otro tipo de deficiencias son las deficiencias de estas enzimas que van a perjudicar en el proceso de formación de los anticuerpos. Bueno, en el momento en el que la célula se empieza a volver una célula, un linfocito B plasmático, este de aquí que están señalando va a inhibir a BCL6. Cuando se inhibe BCL6 es porque ya pasa a ser linfocito B plasmático, y eso es gracias a el represor BLIM. El plasmoblasto va a poder tener la capacidad de liberar gran cantidad de anticuerpos. Eso no lo hace un linfocito B. Entonces, por eso es muy necesario que se dé el proceso de que se vuelva plasmoblasto. De esa manera, esos anticuerpos que ya han tenido su proceso de hipermutación somática y cambio de isotipo, puedan secretar los anticuerpos más afines, como lo son los IgA para mucosas, para neutralizar, IgE para alimentos o alergenos. Y bueno, también van a ver, van a migrar a médula ósea aquellos que expresen CXCR4, porque va a haber una molécula que se llama April y aumenta la sobrevida. Este es el resumen de la clase. Lo que dice aquí es lo que va a pasar en la respuesta extrafolicular, y esta es en la respuesta del centro germinal, ¿ya? En cuanto a los linfocitos, a los anticuerpos, vamos a mirar que los cambios en el FAB, que son en las porciones variables, ¿sí?, van a incrementar la afinidad del
del anticuerpo hacia el antígeno, pero no va a generar cambios como efectores. En cambio, en las cadenas, en la cadena, en la cadena pesada, que es la que se va a cambiar para poder cambiar el isotipo, es decir, aquí, en esta, en cambio, no va a haber cambio de especificidad, es decir, él va a seguir reconociendo al mismo, pero sí va a haber un cambio en la función efectora, porque el cambio de isotipo va a generar mayor respuesta a o sea, va a generar una respuesta más efectiva para el tipo de reacción que se esté dando. Es una comparación de la respuesta inmune primaria y la respuesta inmune secundaria. Hay que mirar y ya.